Imagina que mañana despiertas y tu teléfono no funciona. No porque la batería se agotó, no porque olvidaste pagar la cuenta, sino porque una isla del tamaño de Portugal fue invadida al otro lado del mundo, y con ella desapareció el componente más importante de la civilización moderna. Tu automóvil no enciende, el hospital no puede procesar tu diagnóstico, el misil americano no encuentra su objetivo. Esto no es ciencia ficción. El 90% de los semiconductores más avanzados del planeta provienen de un único lugar, Taiwán. Y los estrategas americanos ya calcularon que si China la controla, Occidente tendría menos de 6 meses antes del colapso industrial total. Fue por eso que en 2022 el Congreso americano aprobó en pánico una ley de $52.000 millones. Y se hizo una pregunta que nadie esperaba. ¿Quién está de nuestro lado? ¿Tiene frontera con nosotros? ¿Y puede salvar nuestra cadena productiva antes de que sea demasiado tarde? La respuesta no fue Alemania, no fue Japón, fue México, el mismo país que durante siglos fue tierra de recursos que otros vinieron a explotar, la plata que financió imperios, el petróleo que alimentó guerras, la mano de obra que construyó el sueño americano. Siempre el recurso, nunca el dueño del recurso. Pero en 2026, el mundo está viniendo a México no para extraer lo que está debajo de la tierra. Está viniendo para construir el futuro sobre ella. El plan ya comenzó. El silicio está cruzando el océano. Y la pregunta que ningún latinoamericano puede ignorar es esta. ¿México está listo para ser más que el patio trasero? Durante la mayor parte del siglo XX, el poder de una nación se medía en barriles. Quien controlaba el petróleo, controlaba la economía, controlaba los ejércitos, controlaba el destino de continentes enteros. Las guerras del Golfo Pérsico no fueron sobre ideología, fueron sobre energía. Pero en el siglo XXI, el recurso que mueve al mundo ya no es líquido ni negro. Es sólido, es microscópico, y es infinitamente más difícil de producir. Se llama semiconductor, y sin él, la civilización moderna no existe. Piénsalo de esta manera. Un chip moderno contiene más de 50.000 millones de transistores grabados sobre una oblea de silicio. Cada transistor es más pequeño que un virus. Para fabricarlos se necesitan máquinas que cuestan más de $150 millones por unidad, ingenieros con décadas de especialización y cadenas de suministro que atraviesan 12 países diferentes. No es una fábrica. Es la obra de ingeniería más compleja que la humanidad ha construido jamás. Y el 90% de esa capacidad está concentrada en un radio de 300 kilómetros en el sureste asiático. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, conocida como TSMC, fabrica los chips que están dentro de tu iPhone, dentro de los servidores de Amazon, dentro de los sistemas de navegación de los aviones militares más avanzados de Estados Unidos. Una sola empresa. Un solo país. La mitad del mundo digital depende de ellos. Cuando los economistas y los generales americanos comprendieron la magnitud de esa dependencia, el pánico fue real y silencioso. No apareció en los titulares, pero sí apareció en las reuniones más secretas del Pentágono y del Departamento de Comercio. El diagnóstico fue devastador. Estados Unidos, la nación más poderosa de la historia moderna, había tercerizado el componente más crítico de su hegemonía tecnológica y militar a una isla que China considera suya desde hace 70 años. Y China lo sabe. En los últimos 5 años, el Ejército Popular de Liberación ha realizado más de 100 simulacros de bloqueo naval alrededor de Taiwán. No son amenazas vacías, son ensayos. Los analistas de inteligencia americanos calculan que una invasión o bloqueo prolongado de Taiwán provocaría una contracción del Producto Interno Bruto global de entre 10 y 20% en el primer año. Eso es más del doble del impacto económico de la pandemia de 2020. En ese contexto, en agosto de 2022, el presidente Biden firmó la ley más importante en materia tecnológica desde la carrera espacial, la Chips and Science Act. $52.000 millones destinados a reconstruir la capacidad semiconductora dentro del territorio americano y de sus aliados más cercanos. La pregunta era urgente y estratégica. ¿Dónde construir? ¿Quién tiene la geografía, la mano de obra y la relación política para convertirse en el nuevo pilar de la cadena de suministro tecnológica de Occidente?
La respuesta cambió el mapa del poder en las Américas. Hay un dato que los grandes medios internacionales han ignorado con una consistencia que resulta casi sospechosa. Mientras el mundo debatía si construir fábricas de chips en Arizona, en Ohio o en el sur de Alemania, las empresas más estratégicas del ecosistema semiconductor americano estaban firmando contratos, comprando terrenos y tendiendo cables de fibra óptica en el norte de México. No fue un accidente. Fue una decisión geopolítica calculada. Para entender por qué México se convirtió en la pieza clave del rompecabezas tecnológico americano, hay que entender 3 ventajas que ningún otro país del mundo puede ofrecer simultáneamente. La primera es la geografía. México comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con el mayor mercado consumidor del planeta. Lo que se fabrica en Monterrey llega a Houston en menos de 8 horas por tierra. Lo que se produce en Tijuana cruza a San Diego en minutos. No hay riesgo de bloqueos navales. No hay estrecho de Taiwán. No hay mar de China del Sur. En la nueva geopolítica del silicio, la distancia es seguridad, y México es el vecino más cercano. La segunda ventaja es el costo y la escala laboral. México cuenta con más de 130 millones de habitantes y una de las fuerzas laborales manufactureras más experimentadas del mundo. Décadas de industria maquiladora construyeron algo que no se improvisa: cultura industrial, disciplina de línea de producción, capacidad logística, y todo eso a un costo que hace competitivo a México frente a cualquier alternativa en el hemisferio occidental. La tercera ventaja es el TMEC. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá no es solo un acuerdo comercial. Es un escudo legal y arancelario que garantiza a las empresas americanas que lo que producen en México puede entrar a Estados Unidos sin las restricciones que enfrentan los productos chinos o asiáticos. En el nuevo mundo de la guerra comercial y tecnológica, fabricar en México es, para efectos prácticos, casi lo mismo que fabricar en Estados Unidos, con la diferencia de que cuesta una fracción del precio. Fue en ese contexto que nació lo que los expertos comenzaron a llamar el Plan Sonora. El estado de Sonora, en el noroeste de México, se convirtió en el epicentro de una transformación silenciosa. Empresas como Skyworks Solutions, fabricante de componentes semiconductores para smartphones y redes de telecomunicaciones, anunciaron expansiones significativas de sus operaciones en la región. La razón era simple. Sonora está a pocas horas de los grandes centros tecnológicos de Arizona y California. Su clima árido, paradójicamente, es ideal para ciertos procesos industriales de alta precisión. Pero Sonora no está sola. Jalisco, desde hace años el Silicon Valley mexicano, consolidó su posición como polo tecnológico con la presencia de más de 600 empresas del sector. Intel, que ya operaba en Guadalajara, comenzó a expandir sus funciones de diseño y desarrollo. Samsung, LG, Flex, Jabil, Foxconn. Los nombres que fabrican el mundo digital tienen presencia en suelo mexicano. Y el fenómeno que lo explica todo tiene un nombre que en los últimos 3 años se volvió la palabra más importante en los círculos económicos latinoamericanos: nearshoring. El nearshoring es la reconfiguración de las cadenas globales de suministro para acercar la producción al mercado de destino. Es la respuesta directa al trauma del COVID-19, cuando el mundo descubrió que depender de fábricas a 12.000 kilómetros de distancia era una vulnerabilidad inaceptable. Y en esa reconfiguración, México capturó una oportunidad histórica. Entre 2020 y 2024, la inversión extranjera directa en México alcanzó niveles récord. Los sectores de manufactura avanzada, electrónica y tecnología lideraron ese flujo de capital. El Banco de México estimó que el nearshoring podría representar entre 30 y 50 mil millones de dólares adicionales en inversión anual para el país en los próximos años. Una cifra que, en contexto, equivale a varios presupuestos completos de estados como Oaxaca o Guerrero. El desierto de Sonora, que por siglos fue símbolo de frontera y peligro, se está convirtiendo en símbolo de oportunidad y poder. Pero aquí, justo aquí, es donde esta historia se complica, porque hay una diferencia enorme entre ser el destino de la inversión y ser el dueño del proceso, entre ser la plataforma donde otros construyen su futuro y tener soberanía real sobre la tecnología que se produce en tu propio territorio. Y esa diferencia es la pregunta más importante que México enfrenta en este momento histórico.
¿México está aprovechando esta ventana geopolítica para construir su propio poder tecnológico? ¿O simplemente está cambiando de patrón, del patrón colonial español al patrón corporativo americano? Déjanos saber en los comentarios lo que piensas, porque lo que viene a continuación va a cambiar la forma en que ves esta historia. Hasta este punto la historia de México y los semiconductores suena casi perfecta. Geografía privilegiada, tratado comercial estratégico, inversión extranjera histórica, un desierto que se convierte en polo tecnológico. Pero los imperios no se construyen solo con buena ubicación. Y aquí es donde la narrativa del triunfo mexicano encuentra sus grietas más profundas. La primera grieta tiene nombre y apellido: capital humano especializado. Fabricar un chip no es como ensamblar un televisor, no es trabajo de línea de producción convencional. Requiere ingenieros en física del estado sólido, en diseño de circuitos integrados, en nanofabricación, en materiales semiconductores. Disciplinas que en México existen, pero en cantidades absolutamente insuficientes para la escala de inversión que está llegando. La UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Guadalajara. Estas instituciones producen ingenieros de alto nivel, pero el ecosistema semiconductor requiere una especialización que va más allá del título universitario. Requiere años de experiencia en entornos de fabricación de clase mundial. Y esa experiencia, hoy, no existe en México en la escala que las empresas necesitan. Las mismas compañías que están invirtiendo en México, lo admiten en privado, están trayendo a sus propios ingenieros desde Asia, desde Europa, desde Estados Unidos. Porque el talento local, aunque brillante, no alcanza. Esto crea una paradoja dolorosa. México está siendo el anfitrión de una revolución tecnológica que sus propios ciudadanos, en su mayoría, no pueden liderar técnicamente. Al menos no todavía. La segunda grieta es aún más estructural: la energía. Una fábrica de semiconductores avanzados consume cantidades de electricidad que desafían la imaginación. Una sola planta de fabricación de chips de última generación puede consumir tanta energía como una ciudad mediana. Y esa energía debe ser constante, limpia y absolutamente confiable. Un microcorte de electricidad en medio de un proceso de nanofabricación puede arruinar obleas valoradas en millones de dólares. El sistema eléctrico mexicano, controlado mayoritariamente por la Comisión Federal de Electricidad, enfrenta desafíos estructurales de décadas. La capacidad de generación es insuficiente, la infraestructura de transmisión es antigua, y el debate político sobre energías renovables versus energía de Estado ha creado una incertidumbre regulatoria que pone nerviosos a los inversionistas más serios. Intel, TSMC, Samsung no construyen fábricas donde la luz puede fallar. Ese es un requisito no negociable. Y aquí aparece el concepto más importante de este documental, el concepto que determinará si México será protagonista o decorado en la nueva geopolítica del silicio: soberanía tecnológica. La soberanía tecnológica no es solo fabricar chips en tu territorio. Es tener la capacidad de diseñarlos, de entender sus arquitecturas, de controlar los procesos, de formar a los ingenieros que los producen y de tomar decisiones estratégicas sobre para quién y cómo se producen. Sin soberanía tecnológica, México corre el riesgo de repetir el mismo error histórico que cometió con el petróleo: tener el recurso en su suelo, pero no controlar su destino. Durante décadas, México extrajo petróleo que refinó en el extranjero, que vendió en mercados que no controlaba y cuyas ganancias beneficiaron estructuras económicas que nunca terminaron de transformar el desarrollo interno del país. La pregunta que los economistas más críticos están haciendo hoy es inquietante. ¿Estamos ante una nueva forma de extractivismo? Solo que en lugar de petróleo, el recurso que se lleva el valor agregado es la capacidad manufacturera tecnológica. Si las empresas americanas diseñan los chips en California, usan el territorio mexicano solo para ensamblar componentes de menor valor y exportan la producción terminada de vuelta a Estados Unidos, entonces México habrá ganado empleos pero no habrá ganado poder. Y el poder en el siglo XXI se mide en quien controla la tecnología. Hay señales esperanzadoras. El gobierno mexicano ha comenzado a hablar de la necesidad de inversión en educación tecnológica especializada. Algunas universidades están creando programas específicos en microelectrónica, y hay una generación de ingenieros mexicanos trabajando en Silicon Valley, en Tokio, en Seúl.
que podría ser convocada de regreso si las condiciones son correctas. Pero las políticas públicas avanzan a la velocidad de la burocracia. Y la ventana geopolítica que hoy favorece a México podría cerrarse en menos de una década si China y Estados Unidos encuentran un nuevo equilibrio, o si la tecnología de fabricación de chips evoluciona hacia procesos que ya no requieren la geografía mexicana. El tiempo no es un aliado neutral. Es una variable estratégica, y México está jugando esta partida sin haber definido todavía cuál es su estrategia de largo plazo. Antes de continuar hacia la conclusión, queremos detenernos un momento para reconocer algo importante. Si llegaste hasta aquí, eres exactamente el tipo de persona que este canal existe para servir. Alguien que no se conforma con los titulares, que quiere entender las fuerzas reales que mueven al mundo, que sabe que detrás de cada inversión hay una decisión de poder, y detrás de cada decisión de poder hay una historia que merece ser contada con honestidad. Gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu inteligencia. Lo que viene en los próximos minutos es la parte que más nos costó escribir, porque obliga a hacer preguntas que los gobiernos prefieren que no se hagan, y a imaginar futuros que pueden ser brillantes o devastadores, dependiendo de decisiones que se están tomando ahora mismo. No te vayas. Regresemos al principio. Taiwán. Una isla de 23 millones de personas que tiene en sus manos el componente más crítico de la civilización moderna. No porque lo haya planeado así desde el inicio, sino porque hace 50 años tomó una decisión estratégica de largo plazo. Invertir en educación de ingeniería, en política industrial dirigida, en la construcción de un ecosistema tecnológico que tardó décadas en madurar, pero que hoy hace de esa isla una potencia irreemplazable. TSMC no nació en un año, nació de 50 años de política de Estado orientada a un objetivo claro: que Taiwán controlara algo que el mundo no pudiera prescindir. Esa es la definición real de soberanía tecnológica. Ahora miremos a México. México tiene hoy lo que Taiwán tuvo hace 50 años. Una oportunidad geopolítica irrepetible, una confluencia de factores, geografía, tratados, inversión, momento histórico, que rara vez se presenta de esta manera para una nación en desarrollo. La diferencia es que Taiwán sabía exactamente qué quería hacer con su oportunidad. México todavía está decidiendo. Y en esa indecisión, en esa brecha entre el potencial y la estrategia, reside el riesgo más grande que enfrenta el país en su historia moderna. Porque si México no actúa con visión de Estado, con inversión sostenida en capital humano especializado, con una política energética que resuelva la crisis de suministro, con incentivos reales para que las empresas no solo ensamblen sino que diseñen e innoven en territorio mexicano, entonces el nearshoring será solo un episodio de prosperidad temporal, una maquila más grande, más sofisticada, pero maquila al final. Pero si México logra dar el salto, si en los próximos 5 a 10 años construye las capacidades técnicas, forma a los ingenieros, estabiliza su infraestructura energética y negocia con inteligencia los términos de la inversión extranjera para capturar valor real y no solo empleo, entonces estaremos hablando de algo que no ha ocurrido en América Latina en más de un siglo. El nacimiento de una superpotencia tecnológica. No al nivel de China o Estados Unidos en el corto plazo, pero sí al nivel de una nación que controla una pieza irreemplazable del tablero global, que tiene capacidad de negociación real, que puede mirar a Washington y a Pekín desde una posición de relevancia estratégica y no de dependencia histórica. El silicio está cruzando el océano. Eso es un hecho. La pregunta que queda abierta, la pregunta que solo el tiempo y las decisiones políticas de los próximos años podrán responder, es esta. ¿Estamos presenciando el nacimiento de una superpotencia tecnológica latinoamericana? ¿O simplemente el capítulo más sofisticado de una historia de dependencia que lleva 5 siglos repitiéndose? Eso, amigo, depende de decisiones que se están tomando ahora, en Los Pinos, en las universidades, en las mesas de negociación entre secretarías de Estado y directivos de Silicon Valley. Y también depende de ciudadanos informados que exijan a sus gobiernos una visión de largo plazo. Que entiendan que la geopolítica no es un asunto de Cancillería, es un asunto de todos. Si este análisis te hizo pensar, si cambió aunque sea un ángulo de tu perspectiva sobre México y su lugar en el mundo, entonces escribe en los comentarios la palabra chips. Esa palabra nos dice que llegaste hasta el final.
que eres parte de la comunidad que quiere entender el poder real detrás de las noticias. Y si todavía no estás suscrito al canal Eje Norte, Crónicas de Poder, este es el momento. Porque lo que analizamos hoy es solo el principio de una serie de historias que van a redefinir cómo ves a México, a Estados Unidos y a la dinámica de poder que moldea al continente americano. El mundo se está reorganizando, el mapa del poder está siendo redibujado y nosotros vamos a seguir cada movimiento. Hasta la próxima Crónica de Poder.